Metaescritura de la Shoah con Javier Fernández Aparicio. Considero especialmente interesante que el lector conozca las obras memorialísticas y de análisis histórico escritas por algunas de las personas que aparecen entrevistadas en Shoah. Esto es lo que nos dice Javier Fernández Aparicio para comenzar este ensayo al que le pone voz en su programa Metaescritura de la Shoah. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estáis? Empezabas así, decía, este ensayo dedicado a esos otros libros que nacen de Shoah. Eso es, yo creo que es un tema muy interesante que un poco se me ocurrió al albur de realizar el guión cuando hablamos del libro Shoah, de la publicación el año pasado 2025, de la traducción íntegra al español de lo que era el guión del documental de Lachman, ¿no? Y bueno, pues la verdad que uno adentrando, escarbando un poco en esos testimonios y sobre todo en las personas que aparecen en Shoah, algunos, bueno, la mayoría, ¿no? Pero hablando de las víctimas, pues con unos dramáticos testimonios, pues comprueba, dando un pasito más allá, que a su vez ellos también escribieron sus propios libros, sus propias memorias, sus propias biografías, y ya no solo eso, sino que incluso algunos sí aprovecharon un poco el haber tenido este protagonismo, entre comillas, se puede decir, en el Shoah, y escribieron sus memorias posteriormente al año 1985. Pero es que otros, bueno, hacía ya 40 años que habían dado ya testimonio del horror que se había vivido. Pues si te parece, Javi, vamos repasando esas personas y sus obras en este Metaescritura de la Shoah de hoy. ¿Por quién empezamos? Pues vamos a empezar por Rudolf Verba, pero antes, mira, quiero un pequeño inciso, porque es también bastante curioso, ¿no? Que, bueno, estos libros, por supuesto, permiten pues contemplar y profundizar en las experiencias vitales de estas personas, en su mayoría que tanto sufrieron, ¿no? Porque, bueno, luego también contribuyeron a enseñar, a testimoniar lo que fue aquel mecanismo del exterminio. Y es muy curioso porque de los 5 autores ahora que vamos a citar, como digo, hay víctimas y testigos de primera mano, pues 3 fueron miembros del Sonderkommando, ¿no? De estos judíos obligados a trabajar en las mismas cámaras de gas y en los crematorios. Lo digo porque, bueno, siempre hubo una polémica en su época, desde que, bueno, Primo Levi ya escribiera si esto es su nombre, y los motejara incluso posteriormente de cuervos negros, ¿no? O de una especie de colaboracionistas de la trama genocida nazi, cuando no, ellos fueron los primeros obligados, quizás una de las víctimas que duraban en mejores condiciones, si se puede decir, en esos infames campos, pero su destino iba a ser la muerte, ¿no? Pues ¿por qué es importante? Porque precisamente ellos testificaron lo que estaba ocurriendo, y el primero, como bien has dicho, que vamos a citar es Rudolf Verba. Rudolf Verba ya falleció en 2006, todos los autores que, bueno, lógicamente con el paso del tiempo han ya fallecido. Escribió sus memorias Escapé de Auschwitz junto al periodista Alan Bestic, en este caso en inglés, una obra no traducida al español, hay que decir, y es un testimonio de uno de los pocos prisioneros que logró escapar precisamente de Auschwitz, ¿no? Verba, fijemos nada más la concomitancia de vidas con Primo Levi, ¿no? Era también químico, como este. Salvo que Levi había nacido en Italia, Verba nació en Eslovaquia, fue deportado a Auschwitz en 1942, antes, por lo tanto, del propio Primo Levi, y fue uno de aquellos prisioneros que lograron escapar, en este caso, del campo en 1944, junto a otro de los prisioneros, Alfred Wetzler. Pues bien, ambos redactaron un informe que fue muy conocido, llamado el informe Verba-Wetzler, lógicamente, el apellido de ambos, en el año ya mismamente en 1944, es decir, inmediatamente de huir del campo de exterminio nazi, en el cual se describía totalmente y con muchísima precisión cómo funcionaban las cámaras de gas y cómo era este proceso del asesinato masivo de los judíos. Hay que decir que en el año 44 pocos le creyeron lo que estaban contando en este informe, como también sabemos que ocurrieron
y como también sabemos, en base a testimonios de los que vamos a citar otro. Aparte de este informe, Verba Betzler pues tiene su propio libro, Escapé de Auschwitz, escrito 20 años después de estos acontecimientos, 1963, antes, por tanto, también del documental Shoah, que combina su memoria personal y la denuncia histórica, sobre todo porque subrayó la frustración ante la incredulidad internacional que suponía ya haber puesto negro sobre blanco lo que estaba ocurriendo allí y cómo los gobiernos, sobre todo aliados, pues poco hicieron, ¿no? El siguiente testigo, el siguiente protagonista de Shoah es superviviente de Treblinka y se puede decir, Javi, que es uno de los testigos centrales en este bloque dedicado a este campo. Totalmente, porque si hablamos antes del de Auschwitz, que quizás fue la primera fábrica de la muerte durante la Shoah, durante el Holocausto, no menos lo fue, aunque en cifras por su funcionamiento en no tanto tiempo, Treblinka. Y aquí tenemos otro testigo, Richard Glassar, fallecido en 1997. De nuevo un libro, Trampa con una valla verde, pero en inglés, otra obra sin traducción al español. Lo digo también porque igual hay por ahí algún editor o ¿Algún alguna editor que editorial nos oiga? Sí. que nos oiga, que pudiera estar interesado, porque aquí estamos ante memorias de primera mano y de calidad, y como sabemos, no ante literatura o narrativa de otro calibre. Bueno, que no es el caso de hablar ahora en este programa. Glassar fue un superviviente checo deportado en 1942 al campo de exterminio de Treblinka y logró pues también sobrevivir trabajando en las tareas de Sonderkommando, ¿no? Pero él participó en la revuelta de prisioneros de agosto de 1943, en los cuales algunos, pocos, pero consiguieron huir, siendo Glassar uno de ellos. Pues bien, tras la guerra, él estudió economía, vivió durante años en Checoslovaquia y decidió también pues, prestar testimonio en este libro, Trampa con una valla verde, una alusión a cómo era el campo de Treblinka, publicado en 1995, muy poquito antes de fallecer, ¿no? Y en este libro tenemos una de las descripciones más precisas del funcionamiento de este campo de exterminio y de la experiencia de los deportados destinados a la muerte inmediata allí, y también al funcionamiento de este infame Sonderkommando, ¿no? Ujú. Claro, no queda mucho de Treblinka, por no decir nada, y Lashman lo Nada, que nada. hace es firmar a este testigo, a Richard Glassar, en espacios abiertos, ¿no? En donde estuvo el Sí. campo, caminando y van reconstruyendo de alguna manera el campo inexistente. Vamos, cambiamos de campo de exterminio, cambiamos de protagonista. Hablamos de la obra de Philip Müller. De Philip Müller, y de nuevo estamos ante un caso de otra prisionero, otra persona obligado a ser miembro del Sonderkommando. Ujú. Philip Müller, ya también fallecido, en este caso en el 2013, escribió 3 años en las cámaras de gas. En este caso sí, traducido al español, editorial Confluencias, 2010, unas memorias de este superviviente, que también era eslovaco, como lo era Rudolf Verba, y que fue otro miembro también del citado Sonderkommando de Auschwitz, que logró sobrevivir durante varios años, y lo decimos porque fue también deportado como Verba en 1942 y obligado a trabajar en las cámaras de gas y en los crematorios. Sobrevivió y tras la guerra se estableció en lo que iba a ser Checoslovaquia. Más tarde emigró a Alemania, realmente huyó del régimen allí establecido, en este caso de signo contrario al nazi, y 3 años en la cámara de gas. Su obra está escrita en 1979, dijimos no, casi 40 años también de los hechos. Estamos quizás ante una de las fuentes más estremecedoras y directas sobre el funcionamiento interno de Auschwitz, de nuevo, Ujú. porque lo que nos narra es esta experiencia al límite del Sonderkommando, de los judíos que fueron obligados a colaborar en la maquinaria de la muerte. Además, claro, les estamos aproximando, nos está aproximando Javier Fernández Aparicio a la literatura que se deriva de SOA, pero es imposible no conectarlo con el documental, ¿no? Y hemos Totalmente. visto que, por ejemplo, el testimonio de Richard Glassar, pues se lo combina Lashman con el barbero, ¿se acuerdan? Con Abraham Bomba y Sí. también con Abraham Bomba, ese sí.
con ese SS grabado con cámara oculta, con Franz Suchomel, Sucomel, sí, 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 Suchomel. sí, Y sí. Philip Müller, bueno, pues es como decías tú, uno de los testimonios más extremos del documental, sí, Sí, el más sí. duro. Además estamos realmente los tres que hemos citado, el de Verba, el de Grassar y el de Müller, son Sí. muy duros porque lo que hablamos, ¿no? Es que estamos justamente describiendo lo que era el meollo de Ujú. la matanza, ¿no? Del genocidio en directo y presenciando el horror de primera mano. Yo creo que el de Richard Glassar, el testimonio es más bien el que presta en el Shoah. A mí me estremece mucho porque yo creo que él es el que habla del impacto que le produce cuando se abren los trenes, etcétera. El paseo que hace yo creo que es Simón Srednik, que fue otro superviviente, que así se inicia Shoah, ¿no? Es el que le hace el paseo sobre los restos que quedan de aquel campo en donde se Ujú. asesinaba a los judíos mediante camiones gas y en donde eran obligados a echar luego los huesos al río y como él cantaba, en fin. Sí, wow. Bueno, ¿qué vamos a hablar, Ujú. no? Sí, con esa barca, ¿verdad? Inolvidable, Eso en es, esa eso es, barca. eso es. Ujú. Simón Eh, Srednik es sí, sí. este Mm. superviviente. Bueno, siempre hablamos, por supuesto, de Lastman como el, el gran, eh, el gran recopilador de historias de la SOA, el que creó el modelo de representación, pero también cuando hablamos de Raúl Gilbert tenemos que marcar su nombre, lo que tenemos que esculpir en la piedra de la memoria de la Eso SOA, es. ¿no? Pero en este caso, en el campo de la literatura relacionada con la historia, claro, de la SOA, él también aparece en el documental de Lastman. Sí, así es. Fijemos, no, qué inteligencia la de Laxman en su documental para no solo contraponer, por supuesto, los testimonios de las víctimas y de los verdugos, sino decir, no, pero es que aparte de todo esto, si no os es suficiente o no lo creéis, todavía os voy a dar los datos de historiadores, que historiadores porque luego profesionalmente trabajo como tal, pero también había sido testigo, no directo de los acontecimientos, pero sí posteriormente. Y hablar además de Raúl Ilberg, fallecido ya en 2007, pues es hablar quizás del historiador cumbre en cuanto a la explicación del procedimiento de la Shoah, ¿no? Su monumental libro, La destrucción de los judíos europeos, Akal 2020, publicado al español este año. Y como digo, Raúl Ilberg, un historiador estadounidense pionero entonces en el estudio académico del Holocausto. No estamos hablando ya de un testimonio, ni de un interesado, ni de siquiera de una víctima y sus memorias. No, es un académico interesado en historiar lo que ocurrió, ¿no? Nació en Viena, huyó por suerte con su familia del nazismo antes de que fuera imposible, se estableció en Estados Unidos, él tenía nacionalidad estadounidense. Como digo, su obra fundamental es la monumental La destrucción de los judíos europeos, muchos de los que nos escuchan, bueno, pues ya la conocen seguro, publicada en el español 2020, pero por primera vez en 1961, ¿no? Decenas, un par de décadas de años de estudio y que analiza el genocidio como lo que fue este proceso administrativo y burocrático, frío, descarnado. Centra su estudio Hilbert en el funcionamiento del Estado nazi, más precisamente que en estos testimonios o vivencias individuales. Por eso a Lassmann le interesó mucho lo que tenía que decir con datos en la mesa, ¿no? Si hablamos de que Lassmann revoluciona un poco la visión del Holocausto desde el cine, desde el documental, desde la memoria, no menos Hilbert desde la historiografía y sobre todo en su conclusión de que, bueno, el Holocausto fue el resultado de unas decisiones totalmente racionales para los verdugos y con una estructura administrativa totalmente fundamentada que fue imposible. De él lo desentrañó mediante documentos. Aparte, por supuesto, de la destrucción de los judíos europeos, pues tenemos también su gran ejecutores, víctimas y testigos, la catástrofe judía contada a través de sus protagonistas, el editorial ARPA en este caso en el 2022 al español, donde Hilbert también articula y nos narra el proceso genocida a través de las distintas posiciones humanas implicadas, es decir, desde el responsable del funcionamiento de la red ferroviaria hasta el que suministraba el ciclón B a los campos de exterminio.
Sí, todos aquellos que colaboraron para que se pudiera, Necesariamente. claro, para que se pudiera cumplir el deseo exterminador de los nazis. Ujú. Una, una colaboración, es un deseo de acabar con los judíos de Europa, al que, bueno, permanecieron sordos muchos países, Eso es. los líderes de los aliados, pero hubo personas que sí sabían la verdad y que se atrevieron a contarla. Es el caso del otro protagonista que has seleccionado, Javi. Jan Karski, ¿no? Fallecido ya en 2000. Desde luego, uno de los que también, aparte del informe Verba Betzler, de los que avisó de lo que estaba ocurriendo y además se jugó el pellejo, él para adentrarse y ser testigo de primera mano. Para mí, uno de los testimonios más emotivos, además que aparecen en el documental Shoah, porque además se rompe emocionalmente muchas veces al prestar su testimonio, recordando simplemente lo acontecido 40 años antes, ¿no? Jan Karski escribió Historia de un Estado clandestino, publicado al español por Acantilado en el 2011. ¿Quién fue? Bueno, pues acabó siendo un diplomático, pero entonces en la guerra era un mensajero de la resistencia polaca y uno de los primeros testigos, como digo, directos del Holocausto, que intentó alertar también a los aliados de lo que estaba pasando, ¿no? Como era miembro del Estado clandestino polaco, en 1942 consiguió infiltrarse en el gueto de Varsovia y en un campo de tránsito nazi para observar de primera mano la persecución de los judíos. La narración que hace de todo esto es totalmente surrealista, ¿no? De lo que vivió, a lo cual no daba crédito, a pesar de que las personas que le hacían de guía, que además estaban en los huesos y eran también dignos del infierno de Dante, pues le iban narrando cosa tras cosa, ¿no? Bueno, pues Karski viaja al Reino Unido en 1949, escribe este testimonio, esta historia de un Estado clandestino, pero como el citado informe Verba Betzler, pues los dirigentes políticos británicos y estadounidenses, incluido el propio presidente Roosevelt, al cual tuvo el Ujú. acceso directo, no le dio ninguna respuesta. Bueno, no era la prioridad de los aliados el terminar con la red genocida nazi, sino otro tipo de cuestiones, ¿no? En fin, tras la guerra, Karski pues, se exilió definitiva en Estados Unidos cuando Polonia cayó bajo la órbita soviética, fue profesor universitario y realmente se convirtió, tal y como aparece en el documental, en un símbolo del testimonio ignorado y del fracaso moral internacional ante el genocidio, ¿no? Es que, bueno, se Ujú. pudo hacer algo más. Es el debate eterno y cuya respuesta yo creo que es afirmativa. Pues totalmente, con esa denuncia terminamos un programa interesantísimo como siempre que nos abre desde metaescritura de la SOA a otras lecturas, en este caso conectadas con SOA, el libro. Seguro que muchos de nuestros oyentes se animan a recuperar el documental para luego poder decir tal vez que el libro es mejor. Sí, sí. Y además luego incluso estas ramificaciones, ¿no? De Sí. este árbol ir por sus ramas y leer estos testimonios que en algunos casos, pues ensayos capitales y en otro, pues totalmente fundamentados, como decimos, de víctimas o de grandes testigos. Gracias, Javi. Hasta el próximo Metaescritura de la SOA. Pues hasta la próxima, Raquel. Muchísimas gracias a vosotros.